Listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Doctor, buenas noches. Salen de a 4 personas por contrato. Máximo 5. ¿Ok? Bueno, vamos a darle plazo hasta el jueves para que queden entonces ya organizados las personas que va a trabajar cada tipo de contrato. Bueno, miremos, vamos a hablar de la definición de contrato. Bueno, les estoy compartiendo pantalla, ¿ya les aparece? Sí, señor. Sí, doctor. Señor. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 1495 del Código Civil? Ahí está. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Nuevamente. Artículo 1495, definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok, listo. Esa es la definición que nos trae de contrato el Código Civil. Ahora miremos la definición que nos trae el Código de Comercio. Ya les aparece en la pantalla. Sí, señor, ya. Sí, señor. Ok, artículo 864. ¿Quién me ayuda leyéndolo? El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok, nuevamente, pero la primera parte nomás del artículo. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Ok. Estos son algunos resultados. A ver, bueno, entonces si miramos la definición que nos da el Código Civil, varía un poco a la definición que nos da el Código de Comercio. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a tener 10 minuticos. Van a leer ambas definiciones, tanto el artículo 1495 del Código Civil como el 864 del Código de Comercio. Y yo ahorita les voy a preguntar, fulano, tal cosa, sutano, ¿sí? Y les voy preguntando entonces sobre las diferencias entre ambas definiciones. ¿Qué encuentran de diferencia? 10 minuticos tenemos, ¿ok? Contrato. El contrato es un acuerdo de dos o más partes.
Ya, José. 2 minuticos más. Listo, profe. Listo, bueno. A ver, José, ¿qué diferencias encuentras entre la definición del Código Civil y la definición del Código de Comercio? Profesor, buenas noches. Bueno, la primera diferencia que encuentro, el Código de Comercio, el Código Civil da un concepto general. En el Código de Comercio ya hablamos de un concepto particular, toda vez que hablamos que es una relación jurídica patrimonial. En ese sentido, no estaríamos dándole cabalidad a los tipos de contratos que hay en el Código Civil, como es el unilateral y el gratuito. También en el 864 ya nos empieza a decir los dos tipos de parte que participan en el contrato, que uno es el oferente y el otro es el proponente. Y también nos dice que el motivo del contrato es una propuesta de negocio. Entonces, este contrato del Código de Comercio es muy particular, a diferencia del Código Civil, y ya lo encamina totalmente a un tema patrimonial realmente. Y nos dice cuándo se cumple con el contrato, que es cuando se acepta la propuesta que hace el proponente al oferente. Ok. ¿Qué más? Jorge. Doctor, sí. Ah, bueno, ¿va a participar alguien más? Jorge. Sí, José. Levanta la mano. Doctor. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, una de la diferencia como tal importante entre las dos definiciones es que la definición del Código Civil nos presenta de una forma muy general la definición de qué es un contrato y que intervienen dos partes. No nos hace referencia a que puede ser unilateral. Y en el del Código de Comercio, pues ya nos empieza a mostrar un poco más específico de que el contrato puede llegar a regular, a constituir, a regular y a extinguir como tal
la creación o lo que se desarrolle dentro del contrato como tal. ¿Sí? También podría indicar que en esta definición de contrato del Código de Comercio va más específico es a los contratos como tal mercantiles, ya no como entre dos personas, sino más como una parte de persona jurídica. Eso es lo que podría diferenciar entre los dos conceptos como tal. Gracias. Ok, José. Mi doctor, buenas noches. Pues yo encuentro las diferencias en el Código Civil, en el artículo 1495, habla de un acto y el Código de Comercio habla de un acuerdo. En el Código Civil existe una obligación de dar, hacer o no hacer, mientras que en el Código de Comercio se celebra para construir, regular o extinguir una relación patrimonial. En el Código Civil no se indica el lugar de celebración del contrato, mientras que en el Código de Comercio se indica dónde se debe celebrar el contrato, en el lugar de residencia del proponente. En el Código Civil existe un acuerdo de voluntades y en el Código de Comercio se exige que la otra parte acepte la propuesta. Yo lo veo así de esa manera. Ok. Claudia y luego Fray Alonso. Doctor, sí, pues yo veo que la definición del artículo 1495 del Código Civil hablan respecto al contrato de la creación de obligaciones y en el del Código de Comercio abarca un poco más y no solamente crea obligaciones, sino que también se pueden modificar y hacer la extinción de las mismas. Esa es la diferencia que yo veo. Ok, Fray. Sí, profe, gracias. Pues yo estoy también como más por la parte del compañero José. Digo, en el código, en el artículo 1495 está claro que dice, es un acto que obliga como tal para dar, hacer o no hacer o una cosa o dejar de hacer. Y en el 864 del Código de Comercio dice, el contrato es un acuerdo, ¿sí? Entonces ahí cambia como la forma, o sea, en el Código de Comercio se establece como acuerdo y en el Código Civil lo veo que dice como obligación, como tal. Entonces lo que veo más relevante en las dos diferencias, ¿sí? Entonces el Código define el contrato como, digamos en ese caso, como la convención y el Código de Comercio define la convención como contrato, o sea, como obligación tal cual, ¿sí? Es como la parte que veo relevante en eso. Gracias. Ok, Carlos Uceda. Profesor, yo veo en lo expresado en el Código del Comercio y en el Código Civil que las definiciones son equivalentes. ¿Por qué razón? Porque cuando en el Código Civil se habla que un contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra y que esas partes pueden ser, cada una de esas partes puede ser plural y se obliga a dar, hacer o no hacer cuando constituye una obligación de tipo patrimonial, pues entra a la misma definición señalada en el Código del Comercio. Y cuando en el Código del Comercio se habla de que el contrato puede constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica o patrimonial, pues es equivalente a señalar que ese contrato es el medio también para establecer, como lo dice el Código Civil, obligaciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y lo referido al acuerdo en el Código del Comercio, pues es equivalente a lo señalado, lo establecido en el Código Civil respecto a que el contrato es un acuerdo de voluntades. En ninguno de los dos casos
es impuesto. En los dos casos hay un objeto particular de ese acuerdo de voluntades o del contrato, y en los mismos se persigue un fin, y también en ambos casos el objeto debe ser lícito. Entonces, por esa razón señalo que las definiciones terminan siendo equivalentes. Ok. ¿Quién más? Yo tengo la mano levantada. Ok, Sorani. Bueno, yo coincido un poquitico con los compañeros Fray y José Márquez en la diferencia que en el Código Civil habla de un acto y en el de comercio de un acuerdo, también de los verbos. En el civil habla de dar, hacer o no hacer. Y en el otro dice constituir, regular o extinguir. Y en el Código Civil dice que dar, hacer o no hacer alguna cosa, mientras en el Código de Comercio habla expresamente de una relación jurídica patrimonial. O sea que me parece que esa es como la mayor diferencia, porque el de comercio como que lo sesga directamente a un fin oneroso, mientras en el civil sí puede ser cualquier otra cosa. Ok, ¿alguien más? Sí, doctor. Yo estoy también de pronto un poco más de acuerdo con el doctor Uceda, ¿sí? Hablando precisamente que en los dos contratos estamos hablando de que, pues, tanto el uno como el otro, a pesar de que en el del Código Civil nos habla de que obliga, en el Código de Comercio, en el artículo 864, a pesar de que la parte no está expresa, pues, la obligación, pero pues se supone que los contratos son obligación para las partes. Pacta sub servanda. Entonces, quería estipular eso. La diferencia que yo veo de pronto un poco es que en el artículo 864 del Código de Comercio nos habla de, por ejemplo, que se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión. Entonces ahí de pronto cambia un poquito porque con concordancia en el artículo 850 nos dice que si el contrato o el acuerdo es a nivel verbal, se debe de definir de una vez si se acepta o no se acepta. Y si es por escrito, hay 6 días para realizarlo. La otra es que en el artículo 1495 del Código Civil nos habla de convención, contrato o convención. Y en el artículo 864 nos habla de regular o extinguir. Y en la convención, una de las figuras de la convención precisamente es la que nos ayuda a extinguir obligaciones en los contratos. No es más, doctor. Ok. ¿Alguien más? Sí, profesor, yo veo que tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, pues, se consagran estas como disposiciones relativas a esos principios de las obligaciones, ¿no? Tanto a la representación como a la oferta, pero veo que hay una gran diferencia, pues, viéndolo muy sencillamente a la forma en cómo se hace el tratamiento en uno de los dos tipos de códigos. Hay diferencias, como están expresando mis compañeros, los que dijeron muy sencillamente las diferencias, que me pareció un concepto muy claro en cuanto a las obligaciones de las partes y en cuanto a los acuerdos entre dos o más partes, pero básicamente es que van enfocados ambos a las obligaciones, a la representación y a las reglas en cómo se deben definir los contratos dependiendo del tipo de código. Ok. Listo. Bueno, efectivamente, como muchos de ustedes acertadamente lo mencionaron, pues la definición del Código Civil se acerca más a situaciones que no necesariamente tengan que ver con el aspecto económico o con el aspecto patrimonial,
ya que si miramos, dice que se considera un contrato cuando una parte se obliga para con otra a tres cosas muy puntuales. Dice dar, hacer o no hacer. Entonces, desde ese ámbito, pues podríamos enfocar que cuando está mencionándose la acción de dar, pues sería necesariamente la parte patrimonial, la parte económica dentro de esa regulación jurídica. Mientras que en la definición, como muchos de ustedes lo mencionaron, en el artículo 864 del Código de Comercio, pues se habla de tres situaciones completamente diferentes, que son constituir, regular o extinguir una relación patrimonial. Pero aparte de eso, pues también nos trae otra diferencia, y es que el Código Civil habla de un acuerdo entre dos partes. Mientras que aquí en el Código de Comercio la definición pues es mucho más amplia, porque habla que dos o más partes. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo vamos a ver de pronto que dos o más partes participan dentro del mismo contrato? Por ejemplo, el de constitución de una sociedad. Si la sociedad es una sociedad anónima, que son cinco socios, entonces estamos viendo que en ese momento esas 5 personas se están comprometiendo a realizar unos aportes para hacer unas actividades que la ley considera que son mercantiles para obtener unas utilidades. Entonces, en ese tipo de contratos, por ejemplo, ya no va a ser solo la definición clásica del Código Civil. Van a ser acá más de 2 personas, porque al final el contrato de sociedad o la constitución de una sociedad como tal no es más que un contrato. Ahora, viendo esas diferencias que ya hemos resaltado entre ambas normativas, entre ambas definiciones, y estableciendo que hay un contexto histórico y diferente para cada una de estas definiciones que nos traen tanto el Código Civil como el Código de Comercio. Y es que el Código Civil, como ustedes saben, el Código Civil tiene en el Código Civil, pues estamos hablando que el Código Civil tiene más de 130 años. O sea, si ustedes miran el Código Civil, bueno, la ley es de 1887, pero el código es mucho más antiguo que eso. Antes de esa unificación, el Código Civil se había ido adoptando por cada estado y había iniciado con el estado de Cundinamarca, que fue hacia 1853. En ese momento éramos un país federal como los Estados Unidos, es decir, que tenía cada estado su propia normativa. Por eso el Código Civil, cuando ustedes van y miran la ley, dice el Código Civil de la Unión. O sea, cuando ya cambia el sistema federalista al centralista. Entonces, en ese momento, bajo ese contexto, pues la definición que había de los contratos iba a ser mucho más limitada. Mientras que el Código de Comercio, que es de 1971, pues ustedes ya van a ver que en el Código de Comercio, pues se van a presentar unas situaciones mucho más amplias que no habían sido tenidas en cuenta inicialmente en la definición del Código Civil. Ahora, ¿para qué hemos leído estas dos normas? Porque pues son los referentes en cuanto a la definición de contrato que tenemos en nuestra legislación. Pero más allá de lo que dicen ambas definiciones, que acertadamente pues ustedes encontraron las diferencias entre la una y la otra,
yo les preguntaría, o sea, si ustedes dieran una definición propia, apartándose de ambas normas, de ambas legislaciones, ¿quién me podría dar una definición de contrato? Una definición que fuera propia. Básicamente es un acuerdo entre las partes para hacer un negocio. Un acuerdo de voluntades. Genera obligaciones. Ajá, pero el acuerdo de voluntades puede ser para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se ponen de acuerdo para cometer un delito. Eso sería... Sí, no, sería un acuerdo de voluntad libre de vicio entre seres y que de personas y de personas capaces, Un acuerdo con el objeto de crear obligaciones. Sí, un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y tiene un objeto lícito. Bueno, ya después vamos a... Debe tener una capacidad jurídica para obligarse. Pero no se me vayan tan a lo particular. Hablemos más desde el punto de vista general. Podría ser es un acuerdo de voluntades en las cuales se busca un fin común entre las mismas, las cuales deben ser permitidas por la ley para ejercer desarrollar esa actividad. Es una garantía. Digo que es un acto. Podría ser un acuerdo al que llegan las partes voluntariamente según los intereses de cada uno y donde se comprometen hasta el alcance que cada una de las partes tengan. Pensaría que debe ser oneroso. Profe, un acuerdo de voluntades de dos o más partes en el cual se adquieren obligaciones y derechos, todo concerniente en tema legal, y que tiene diferentes características, como acabo de decir el compañero, puede ser oneroso, puede ser gratuito, puede ser formal, informal, con diferentes características. Ok, ¿alguien más? Doctor, podría ser un concierto de voluntades que por lo regular constituya una unidad y en consecuencia a sus estipulaciones pueda ser armónica. Ajá. ¿Qué más? Yo diría que puede ser. No, dale, compañera, tranquila. No, siga, ya terminé. Era una situación armónica y autónoma. Gracias, doctor. No, yo diría que es un acuerdo entre dos o más partes que genera obligaciones de carácter legal. Ok. Iba a decir algo, Jorge. No, que me pareció esa última intervención corta y acertada. Un acuerdo entre dos o más partes voluntario y consensuado que genera obligaciones. Algo sencillo. Ok, bueno. Me imagino que ustedes han podido ver que hay un foro con unas preguntas en la sesión de ayer y otro foro en la sesión de hoy. Una de esas preguntas que está en el foro pues dice que, bueno, ¿cuál consideran que sería la diferencia entre contrato y convenio? ¿Cuándo hablamos de contrato y cuándo hablamos de convenio? Hablamos de contrato, doctor. Yo diría que es un arreglo entre, bueno, primero sería un arreglo bilateral, ¿sí? Que establece una relación jurídica entre las partes, pensaría yo. Y el otro sería el del convenio. Ese sí sería un acto voluntario, doctor. Ese sí no estaría sujeto a la ley. Pues pensaría yo, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más me podría decir cuál es la diferencia? Profe. Que el contrato, gracias, que el contrato es escrito y el convenio puede ser oral o escrito, que el contrato tiene consentimiento de dos o más partes
O sea, que involucradas. vas a la tienda y compras una botella de agua, esa compraventa, ese contrato de compraventa no sería válido porque es verbal. ¿Mm? Doctor, ¿podría ser que la convención como tal crea, modifica y extingue, mientras que el contrato por su parte solo crea relaciones jurídicas? Convención o convenio. Convenio. Y el contrato pues crea relaciones jurídicas. Y el convenio no. No, puede haber un, puede Pero haber no, un no convenio. necesariamente tiene. El convenio no necesariamente tiene una relación de tipo patrimonial. Es más en donde las partes buscan un beneficio común o buscan un beneficio de una parte como sacrificio de la otra en cuanto a que le cede un servicio o un bien. Mientras que el contrato, a diferencia del convenio, siempre tiene un beneficio o una relación patrimonial entre Profe, las partes. y es que en el convenio puede haber un convenio sin necesidad de haber un contrato. En cambio, en un contrato sí tiene que existir el convenio, que es como Y Lorena. Doctor, buenas noches. Qué pena, es que no me permite levantar la mano. Doctor, yo en el foro coloqué la diferencia entre contrato y convenio y pues coloqué esa definición. Un contrato es un arreglo entre dos partes involucradas que establecen una relación jurídica con el fin de asumir una obligación a favor de otra. Y el convenio es un acuerdo voluntario que no necesita que exista un contrato y buscan objetivos comunes. Ok. Bueno, si hiciéramos una clasificación o la forma de establecer unos criterios para diferenciar una de la otra, podríamos decir que el convenio se podría considerar como lo genérico, ¿sí? Mientras que el contrato sería lo particular. O sea, un contrato va a ser mucho más específico, puede ser mucho más específico que un convenio. Entonces, el convenio puede considerarse muchas veces que puede ser lo general y el contrato más lo específico. Cuando ustedes van y realizan muchas veces una operación de compra-venta, se establece muy concreto, ¿sí? Como sobre una especificidad. Mientras que normalmente dentro de un convenio se puede establecer como unos principios, como algo que puede abarcar muchas situaciones, aunque tenga, digamos, como un paraguas, como una opción para diferentes situaciones. El contrato pues va a ser algo mucho más puntual, algo mucho más específico. Profesor, tengo una pregunta. Dime. En lo público que se habla de contratación directa, una modalidad, y se hace referencia a los convenios interadministrativos, pero que terminan finalmente con un contrato. Entonces, digamos, es que la línea es como muy delgada entre los dos, por lo menos en lo público, porque pues tienen el mismo tipo de obligaciones, el presupuesto, si sí o no, cuáles son las obligaciones de las partes, solamente que se denomina convenio interadministrativo porque está entre entidades públicas. Pero es que en los convenios interadministrativos no necesariamente va a haber una finalidad patrimonial. Sí, no necesariamente. Mientras que cuando hablamos de un contrato, en el contrato hay una finalidad, digamos. Pero en los comerciales, porque de pronto hay un contrato. En todo. En todo, porque si miramos, si nos fuéramos. El de matrimonio.
Bueno, cuando miremos la clasificación, son las excepciones los que no van a tener una connotación muy pecuniaria, pero la gran mayoría de los contratos tienen una connotación pecuniaria, los civiles. Sí, Cuando señor. miremos la clasificación que nos da la norma y que trae la doctrina, pues vamos a mirar que está mucho enfocado en la parte pecuniaria. Pero el convenio, por eso lo menciono, que es como algo mucho más genérico, algo mucho más general. Estándar. Y menos formal, se podría decir, No o necesariamente. menos solemne que el contrato. No necesariamente, porque el convenio pues, va a costar por escrito, normalmente. Normalmente. Profesor. Esa era lo que le iba a preguntar, Doc, porque por ejemplo, ahorita pues escuchándolo y escuchando a los compañeros, había llegado a la conclusión de que el convenio era una parte más informal y el contrato era la parte formal de ¿qué? Sí, de llegar a adquirir obligaciones dentro de un contrato como tal, o de un convenio. Ahora, por formalismos sería al revés, porque el contrato puede ser verbal, como le pregunté ahorita a Sandra. O sea, muchas veces hacemos contratos que son verbales. Cuando van a la tienda o van a la panadería, el contrato es verbal. Cuando toman un taxi, el contrato es verbal. O sea, muchísimos contratos no dejan de ser contratos por el hecho de que sean verbales, que no consten por escrito. Entonces, eso le da, digamos, como esa situación de que no es tan formalista el contrato como tal, porque puede ser incluso de forma oral, pero el convenio sí tiene que constar más por escrito, como esos principios, esos parámetros generales de ese acuerdo de voluntades. Entonces va a ser mucho más difícil probar la existencia de un contrato verbal a la existencia, la existencia de un convenio verbal a la existencia de un contrato, porque ya el contrato va a ser mucho más específico. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento puede ser verbal. ¿Cómo se va a demostrar? Con el pago del canon. ¿Debe haber un convenio antes de celebrar el contrato? No necesariamente. Entonces, si lo miras desde ese punto de vista, de los formalismos, de cierta rigurosidad, cierta solemnidad, más solemne sería el convenio. Profesor, yo tengo una duda. Convenio, no la convención, ¿el convenio tiene un marco legal? Claro, y vamos a ver, igual que los contratos, o sea, el contrato, cuando diferencio el contrato del convenio, es como para hacer ver que el convenio no es tan específico con muchas situaciones muy puntuales como sí sucede en el contrato. O sea, puede ser más como varias situaciones que se consideren como principios y que bajo ese paraguas de esos principios entonces se vayan haciendo pequeños acuerdos a través de los contratos. ¿Ok? Que igual, profe. O sea, le entiendo la idea, pero de pronto me gustaría, no sé, por eso pregunto si, como soy ignorante, o sea, lo he escuchado, sí, o sea, hablamos alguna vez de convención en clases pasadas, pero como tal, convenio no. Por eso te pregunto, profesor, si de pronto hay un artículo, hay algo como La para uno norma leer no habla de convenio. El artículo 1495 te habla como si el contrato y la convención fueran la misma cosa. pero son diferentes. Convención no es lo mismo que convenio. Convenio Exacto, es sí, igual a un acuerdo de voluntades. ¿Para qué traigo a colación diferenciar una cosa de la otra?
para poder aterrizar más adelante cuando empecemos a ver las singularidades de cada contrato como tal, cuando empecemos a ver los elementos que tienen los contratos, cuando empecemos a ver además de los elementos esenciales, aquellas situaciones como por ejemplo los vicios que van a tener una repercusión directa en cuanto a la vigencia del contrato como tal. Entonces, cuando empecemos a ver todo esto, que es lo que habla la norma en cuanto a los contratos, es ya algo mucho más puntual, algo mucho más específico. Y como lo mencionó ahorita alguien, que ponía el ejemplo de los convenios interadministrativos que se utilizan en derecho público. ¿Sí? Me refería más a eso. Si ustedes van y miran un convenio interadministrativo, el que puso el ejemplo, van a ver que es muy similar a un contrato. ¿O no? El que puso el ejemplo, ¿quién fue? Carlos Ucea. Carlos. Carlos, ¿está por ahí? Bueno, como que se desconectó. Entonces, a eso me refería. A esa parte, es como cuando ustedes miran la Constitución. Si yo les preguntara qué es la Constitución en sí, muchos empezarían a patinar, buscando definiciones, digamos, bien elaboradas, cuando se podría definir de una forma muy sencilla, muy simple. ¿Qué es la Constitución política? Una colcha de retazos. Es un conjunto de principios y dogmas. Son puros principios. El derecho a petición que está en el artículo 23. El derecho a petición en el artículo 23 está regulado en la ley, pero la ley existe porque un principio de la Constitución. Entonces el código, el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la ley 1437, estableció unos parámetros frente a ese principio o a ese derecho fundamental consagrado como principio en la Constitución. Y luego la ley 1755 de 2015 le hizo unos ajustes. Y luego ahora la 2081 del 2021 le hizo unos ajustes. Entonces cuando ustedes ven, listo, sí, uno lo invoca, está en el artículo 23, sí, pero cuando vaya y lleve al caso concreto, a un caso puntual, hay que alegar en la ley, no el artículo 23, como tal. A eso me refiero. Que si uno lo mira, la Constitución como tal, habla en el artículo 86 de la acción constitucional de tutela. La acción de tutela como tal, según el artículo 86, establecería los parámetros y los criterios de cómo debe presentarse, y las reglas no. Solo habla del principio, del concepto como tal, de qué se busca garantizar con ese principio. Y ya el decreto 2591 es el que establece ya unas reglas. Y luego hay por allá un decreto del 2017, no recuerdo si es el 2083, uno del 2017 donde se establece el reparto de las acciones de tutela. Dependiendo contra quién sea la accionada, así va a corresponderle el juez. Entonces, a eso me refiero acá en materia del convenio, que mírenlo como esa parte general, como esa parte que está llena de varios principios y de varias circunstancias, pero cuando ya muchas veces se llega a lo puntual, se establece a través del contrato. Ahora, no necesariamente debe establecerse las dos figuras. Cuando se va a comprar una propiedad, una finca raíz, basta solamente con hacer el contrato de promesa de venta, que luego se materializa en el contrato de venta que se protocoliza en la escritura pública. Y ahí se está estableciendo en ese contrato las particularidades de esa negociación.
Se está especificando cuál es el bien, los linderos que tiene ese bien, la forma como se va a pagar, ante qué notario. Entonces, el contrato va a ser mucho más específico en ese acuerdo de voluntades. Siendo el convenio también un acuerdo de voluntades, pero no necesariamente va a ser tan específico todas las situaciones que se planteen. ¿Ok? A eso era lo que me refería. No de pronto era para enredarlos o dejarle, digamos, dudas frente a una figura o la otra. Ustedes van y buscan muchos tratadistas y muchos tratadistas pueden decir que son sinónimos. Se puede decir entonces, profesor, que en todo contrato siempre hay convenio. El convenio entendiéndolo como un acuerdo de voluntades. Exacto. Más no en todo convenio no llevaría un contrato. Todo convenio no generaría necesariamente unas obligaciones específicas como las de un contrato. Como por ejemplo, en el contrato de promesa de venta inmueble, ¿cuál va a ser la obligación principal que tiene el comprador? Pagar el precio en la forma Pagar que el precio. Y la obligación principal que va a tener el vendedor va a ser firmar la escritura. Esa va a ser donde está transmitiendo la propiedad. Esa va a ser la, digamos, la finalidad de cada una de esas partes. Mientras que en un convenio, como los que mencionó hace un rato el compañero, de esos convenios interadministrativos, puede hablarse de muchas cosas. Puede establecerse muchas situaciones. No va a ser tan puntual en un solo aspecto o en un solo asunto. ¿Ok? Bueno, mañana vamos a seguir hablando sobre los contratos. Vamos a mirar ya los elementos esenciales que tiene el contrato. Vamos a mirar las sanciones a los negocios jurídicos en el contrato y posiblemente empezamos a mirar entonces la clasificación que hay tanto para el Código Civil como para la doctrina en los contratos. ¿Alguna pregunta o duda? Profe, yo tengo una duda. Dime. Profe, entonces la única diferencia sería que el contrato es particular y el convenio es general. Sí, a grosso modo eso es lo que he dicho. Gracias, profe. Ok. Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Doctor, buenas noches. Dime. Doctor, qué pena, es que me conecté un poco tarde a la clase. Estoy acá en mi trabajo, entonces me conecté un poco, pero pues asistí a la mayoría de la clase, doctor. Ok, bueno. Chao, profe, que tenga buena noche. Gracias, buenas noches. Chao, profe, que descanse.